Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el famoso DRS en Fórmula 1, que también se aplica en otras categorías de automovilismo, sobre todo en categorías de fórmula, lógicamente. Y además vamos a ver exactamente qué es, para qué sirve, cómo funciona, los principios aerodinámicos que implican su uso o su desarrollo. Vamos a ver también las dificultades que tiene, incluso ciertas polémicas que también surgen alrededor de este DRS. Entonces, el DRS son básicamente las siglas de Drag Reduction System, es decir, sistema de reducción de drag. Lo que pasa es que en español normalmente se traduce como alerón trasero móvil, no sé muy bien por qué. De hecho, a mí me gusta más la definición de sistema de reducción de drag, pero bueno, esto ya es cuestión de gusto de cada uno. Básicamente sirve para favorecer los adelantamientos en recta. Con la definición de las siglas o la traducción al español ya te puedes imaginar que básicamente lo que hace es que se mueve algo en el alerón trasero y eso hace que se reduzca el drag. El drag es la resistencia aerodinámica al avance. Pero ojo, porque no se mueve todo el alerón trasero, sino solamente la superficie central principal de ese alerón trasero. Para activarlo, pues el piloto tiene en el volante un botón, que es el botón DRS, que lo activa, y entonces con un mecanismo hidráulico, como puedes ver aquí en esta tremenda foto de Xavier Gázquez, pues tiene ahí un sistema que básicamente es un sistema hidráulico que lleva incorporado. Entonces lo que hace es activarlo para que esa superficie principal del alerón trasero rote y se abra. También cabe decir que hay varios sistemas, no son todos iguales ni mucho menos. De hecho, si te fijas en los alerones traseros, verás como cada uno tiene esta pieza central que es lo que activa y desactiva el DRS. Pues cada uno lo tiene de una manera distinta prácticamente, así que hay muchos sistemas, pero bueno, es cierto que es un mecanismo hidráulico. Entonces lo que pasa es que si tú ves esa superficie principal del alerón trasero desde una vista de perfil, es decir, completamente de lado, cuando el DRS está cerrado tenemos esto, es decir, el aire, que serían estas bolitas azules, pues chocan directamente contra esa superficie y se van hacia arriba y hacia atrás. Esto lo que provoca, evidentemente, pues es cierto drag, porque está chocando contra el propio coche, en este caso la parte del alerón, pero también cierto downforce, porque cuando el alerón impulsa el aire hacia arriba, lo que hace indirectamente el aire es empujar el alerón hacia abajo. Esto es el principio de acción-reacción famoso, que bueno, aplicado a aerodinámica fundamentalmente. Entonces lo que pasa cuando tú abres ese alerón es que pasas de tener esa superficie contra la que choca el aire generando mucho drag y mucho downforce, es que se abre completamente y el aire pasa por debajo de ella sin causar casi ningún estrago en ese alerón. Es decir, se reduce enormemente el drag y con ello también el downforce. Por eso solo se puede utilizar en recta. Como ya sabrás, y si no lo sabes es porque no estás suscrito al canal y es algo que deberías hacer ahora para seguir aprendiendo todos estos conceptos de Fórmula 1, pero también de motorsport en general, es que la aerodinámica depende de 4 factores fundamentalmente, tanto el downforce como el drag. Densidad del aire, velocidad del coche, área frontal y coeficiente aerodinámico, ya sea de drag o de downforce, que deberían ir más o menos de la mano. Es decir, cuando aumenta mucho el coeficiente de downforce, normalmente va de la mano con el coeficiente de drag. Entonces, este alerón trasero es uno de los principales elementos que generan tanto carga aerodinámica como resistencia al avance. Por ejemplo, los neumáticos, pues es cierto que generan mucho más drag sin generar downforce, pero evidentemente pues no puedes prescindir de las ruedas y los neumáticos, y por ejemplo el suelo o el fondo plano del monoplaza pues genera mucho downforce sin generar mucho drag. Pero digamos que en un cómputo general, el alerón trasero de un Fórmula 1 o de cualquier tipo de fórmula prácticamente es uno de los elementos fundamentales para la aerodinámica, tanto en drag como en downforce. Entonces cuando tú lo abres, lo que está pasando es que estás reduciendo el área frontal enormemente, porque tenés aquí en esta ilustración, por ejemplo, que cuando está cerrado pues tienes toda esta superficie que está como en color turquesa, y cuando lo abres pues se reduce muchísimo esa superficie, y evidentemente, como veíamos en las animaciones con el aire chocando contra el alerón, pues también se reduce mucho el coeficiente de drag. El coeficiente es un concepto es adimensional, es decir, no se puede medir como el área frontal, que se mediría en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, lo que necesite, pero el coeficiente digamos que no tiene esas dimensiones, es como digamos que un número que se añade para medir exactamente cuánta carga o cuánto drag va a generar el coche en función de la densidad del aire, el área frontal y la velocidad del coche. Entonces, con esta forma abierta, lo que está pasando es que esa superficie frontal del alerón trasero ya no está generando tanta carga ni tanto drag, por lo cual tanto los coeficientes de downforce como de drag se reducen enormemente. Además, ya no es solo que de por sí el alerón trasero afecte tanto a la aerodinámica, tanto en carga como en resistencia al avance, sino que además casi siempre se busca que llegue
cuanto más aire mejor a ese alerón trasero, y además cuanto más limpio, es decir, que no esté turbulento, con un flujo laminar, para que esté un poquito más familiarizado con estos términos. Pero bueno, básicamente es que siempre se busca que llegue mucho aire y con mucha densidad a ese alerón trasero, porque cuanto más aire y más denso llegue, más carga puedo generar, pero evidentemente también estoy sufriendo más drag, es decir, más resistencia al avance. Entonces, como para reducir ese drag, esa resistencia al avance, también se está reduciendo mucho el downforce, solo se permite utilizar en recta, porque en curva no solo es que vayas a tener que ir más lento en una curva porque evidentemente tienes menos downforce, sino que el balance aerodinámico del coche te lo cargas por completo. Es decir, normalmente tú no solo buscas que tenga el coche una carga aerodinámica general muy grande, es decir, que el coche se pegue al suelo por completo, sino que con los reglajes, con las distintas piezas que pone, con las distintas formas que tiene, pues buscas siempre que haya cierto equilibrio o cierto balance aerodinámico general, es decir, cuánta carga estás generando en cada una de las partes del coche. Normalmente se divide entre el centro del coche, que sería generalmente lo que genera el fondo plano, que es como más uniforme, luego estaría la carga que genera el alerón delantero y la carga que genera el alerón trasero. Si tú solo tienes carga en el alerón delantero porque te has cargado completamente la carga aerodinámica en el eje trasero porque tienes el DRS abierto, lo que te va a pasar es que el coche sobrevire de una manera inconducible completamente. Es decir, con un pequeñísimo giro de volante lo que va a pasar es que el coche trompee por completo. Entonces, evidentemente, no solo es que vayas a tener menor rendimiento en curva si tuvieses el DRS abierto, sino que es que realmente es imposible conducir el coche porque está configurado desde el principio hasta el final. Tanto las piezas que se diseñan y se preparan y se montan en el coche como los propios reglajes de cada uno de los circuitos, siempre se hace todo pensando en el balance general del coche, teniendo un alerón trasero digamos que cerrado, no con el DRS abierto. Entonces por eso si abres el DRS se nota muchísimo en curva. Además, en cuanto pisas el freno, lo que pasa es que se cierra automáticamente ese alerón porque se intuye que si has pisado el freno porque te estás acercando a una curva, entonces se tiene que cerrar sí o sí. Ha habido algunas veces en las que ha habido un fallo en el DRS o cualquier tema así, entonces impide que el alerón trasero se cierre o esa superficie principal del alerón trasero se cierre, mejor dicho, y entonces eso hace que el piloto tenga que ir lentísimo. Y no va tan lento, una vez más insisto, porque tenga menos carga aerodinámica, sino porque el balance del coche es terrible. Es imposible conducir un coche con tanta carga en el eje delantero y tan poca en el eje trasero. De hecho, si fuese al revés, al menos, es decir, que no tuviese carga en el eje delantero y sí en el eje trasero, lo que va a pasar es que el coche le cuesta mucho entrar en curva, es decir, vira muchísimo. Sin embargo, como el caso sea al contrario, lo que va a pasar es que con un mínimo giro de volante te vas a comer la curva o directamente va a trompear el coche. Entonces por eso es tan peligroso si el sistema del DRS falla o se queda abierto. Más vale que se quede cerrado y vayas lento en recta que no se quede abierto. Entonces ya por último, hablando un poquito de lo que sería digamos la polémica general que hay con el DRS, es que algunas personas dicen que es positivo el DRS porque favorece los adelantamientos y otra gente dice que no favorece los adelantamientos de verdad, sino que es mucho más fácil adelantar porque tú vas en recta, entonces el coche de delante no puede abrir el alerón trasero o el elemento principal del alerón trasero, el de detrás sí, entonces el adelantamiento en recta muy fácil. Personalmente, a mí me gusta más en la Fórmula 1 esas tremendas persecuciones uno tras de otro que duran vueltas y vueltas, no tanto los adelantamientos puramente en una recta, pero bueno, esto ya pues depende evidentemente de cada uno. Entonces, bueno, tienes ahí un poquito la polémica de si prefieres que haya muchos adelantamientos, aunque sean más fáciles, o muy pocos adelantamientos, pero que esos adelantamientos, digamos, que tengan un poco más de mérito, entre comillas, o que sean un poquito más difíciles. Así que como ves, esto es el DRS, es un sistema que se implementó hace relativamente poco y que parece muy sencillo porque el piloto pulsa un botón, se abre y se cierra, pero que realmente implica muchísimo y sobre todo si hay algún problema o no se puede abrir, no se puede cerrar, eso al final perjudica muchísimo al que está sufriendo ese percance. Así que nada, espero haberte ayudado a entender un poquito mejor el concepto aerodinámico del DRS. Tengo otro vídeo hablando de lo que sería un poco la aerodinámica general, porque si hay algún concepto que no hayas terminado de entender del todo sobre el drag, el downforce o algún concepto parecido, pues tienes ese vídeo en el que digamos que me paro un poquito más en cada uno de ellos y lo explico más detenidamente. En cualquier caso, como digo, espero haberte ayudado un poquito a entender este concepto, que te ayude también a entender mejor las carreras de Fórmula 1 y de automovilismo en general. Y nada, nos vemos en la próxima.